vamos a leer todos los versículos, así que vamos a leer un versículo solo, que es el principal, pero espero que lo tengan en la cabeza a todos los versículos de la lectura de hoy. ¿Está bien? Bueno, antes voy a hacer una oración, ¿sí? Oro. Dios Padre, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad, por tu amor. Ayúdanos a concluir esta conferencia como escuchamos, en la adoración, sabiendo que comienza la vida de testigo, ¿no? Después, en nuestro lugar. Guíame para que pueda hablar con claridad, dame elocuencia, ayúdame a modular bien también, y que tu palabra pueda dar aliento a que podamos ser realmente testigos. Pido todo en nombre de Jesús, amén. Vamos a leer el versículo clave, sí, ese, el 48, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Gracias. Luego de la muerte de Jesús, no solo el cielo fue oscurecido, fue cubierto, sino que también una sombra de tristeza y desolación cubrió los corazones de todos sus seguidores. Todas las palabras que Jesús les había dado a sus discípulos, todas sus promesas, ahora eran acalladas por la incertidumbre. Su líder había muerto y junto con él también se había ido el aire y el aliento que tenían. Muchos habían encontrado razón de ser en Jesús y lo habían dejado todo. Eran despreciados por el mundo, pero Jesús los acogió, los recogió. Él les había dado un lugar, pero Jesús se había ido. Una vez que la tristeza y la desesperación llega, es difícil salir de ese estado. Nos ciega, nos hace ver todo negativo, todo oscuro. Y en este caso intervenía la muerte, algo natural, algo irreversible. Así era el ambiente, el aire que se respiraba. El espíritu de los discípulos estaba muy abatido. Satanás los asfixiaba, los zarandeaba. Sin embargo, Jesús les había anticipado que además de morir, iba a resucitar. Y fue así. Jesús se levantó de la tumba venciendo el poder de la muerte, y muchos testificaron haber visto a Jesús, al Señor resucitado. Entre ellos las mujeres primeramente, que fueron al sepulcro con especies aromáticas, y más tarde los discípulos que iban camino de Emaús. Después, Jesús se les aparece a todos, como vemos en Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Vemos que, al morir Jesús, se encontraron con que eran nada. La fe que profesaban tener se esfumó. Ese huracán de descubrimiento de ellos mismos, esa tormenta y esa oscuridad, en esa oscuridad Jesús se les apareció y les dijo paz a vosotros, y les trajo paz. Pasado el temor y la incertidumbre, los discípulos pudieron comprobar que su maestro verdaderamente había resucitado, tal como les había anticipado. Y al volver Jesús, ellos pudieron salir de la angustia y recobrar el ánimo que habían perdido. Dos cosas fundamentales veremos hoy, dos cualidades necesarias que cita Jesús y que definen la identidad de los que son llamados.
la esperanza de la vida eterna, primeramente, y el deber de vivir como testigos de la gracia. Primera parte, era necesario que se cumplieran las Escrituras. Una vez que los discípulos salieron del asombro, Jesús les habló respecto de cuán necesario era que se cumpliese todo lo escrito sobre él. Dice en Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús vino a cumplir la ley de Moisés, a pagar el precio, la demanda del pecado. A la vez, Jesús era el Mesías prometido por los profetas, el restaurador del vínculo con Dios. Y también Jesús era la paz y el consuelo prometido en los salmos. Desde la venida humilde de Jesús a este mundo, hasta cómo alimentaba a sus seguidores, cómo consolaba los corazones de los desahuciados, cómo sanaba enfermos, cómo hacía caminar a los cojos, cómo daba vista a los ciegos de nacimiento, cómo liberaba endemoniados, cómo levantaba muertos, hasta el rechazo sufrido por los líderes religiosos al enseñar el camino correcto, ya que su justicia marcaba la injusticia de precisamente quienes deberían ser los líderes espirituales del pueblo, hasta el hecho de ser marginado, avergonzado, que aún sin pecado hayan sido contados entre los pecadores y que muriera de la forma más humillante. El hecho de que todos le hayan meneado la cabeza y hasta que su padre le haya dado la espalda. Fue tentado a desistir y llevar la cruz que su padre le había impuesto, pero venció con lágrimas, obedeciendo hasta la muerte. Y más tarde, al tercer día, resucitar, condenando de este modo el poder del pecado para siempre, aplastando de este modo la cabeza de Satanás. Cada letra fue cumplida por Jesucristo. Era necesario. El Cristo debía pasar por cada detalle para que lo identificara, para salvación de los pecadores y para manifestación del poder de Dios. Era necesario. Debía quedar bien claro para toda la humanidad quién era Jesús. Con todo esto, Dios compensó a su Hijo dándole toda autoridad en los cielos y en la tierra, glorificándolo hasta lo sumo, como podemos ver en Filipenses. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es interesante notar que, aunque Jesús les había dicho a sus discípulos que resucitaría, y aunque ellos comprobaron que Jesús resucitó, no fue hasta que Jesús les abrió el entendimiento cuando ellos recién pudieron comprender lo que estaba pasando. Dice en Lucas: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Recién ahora, cuando Jesús les abrió el entendimiento, los discípulos estaban en condiciones de relacionar todas las Escrituras, todo lo aprendido con los hechos que estaban pasando. Jesús les hizo comprender quién era Él y a la vez afirmó espiritualmente las palabras que ellos conocían de forma intelectual.
consolidando de este modo la fe de ellos, sembrándoles el poder de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. Es Jesús quien da a entender las Escrituras. Es Jesús el que despierta y abre los ojos espirituales. A través del Espíritu Santo es que podemos entender los propósitos divinos. Y lo maravilloso de esto es que está accesible para todos aquellos que lo deseen. Dice en Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche se la dará. Luego también dice en Lucas 24:46, y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que Jesús haya muerto en la cruz como el más vil de los pecadores significa que compensó la exigencia del pecado, pagando con su muerte nuestra redención, haciéndonos de este modo libres de la ira de Dios. Por otro lado, que Jesús haya resucitado significa que venció la muerte, que su sacrificio fue grato, fue bien recibido por Dios, siendo Él primicia de todos nosotros. La resurrección de Cristo es la garantía de que toda y cada una de las palabras escritas han de cumplirse. La resurrección de Cristo es la esperanza de todos los cristianos. En Corintios dice: sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pero esta gracia no es para guardarla para nosotros nomás, sino que trae aparejada una responsabilidad. Segunda parte, fuimos llamados para ser testigos de la gracia. Tanto el llamado, la muerte y la resurrección de Jesús fue una obra completamente de Dios. Como vimos en la lectura 1, nada bueno hay en nosotros. Así como Abraham era incapaz de generar fe por sí solo, también era incapaz de encontrar a Dios, sino que fue Dios, en su gracia, en su misericordia, quien lo vio, quien lo llamó. Dios sacó a Abraham de la idolatría, lo apartó para sí y lo hizo padre de fe, padre de naciones. De igual forma fuimos llamados. ¿Dónde andaríamos si Dios no nos hubiese alcanzado? Y también, como vimos en la lectura 2, luego de que Abraham recibió la gracia de formar parte del pueblo de Dios, Dios lo puso a prueba, pidiéndole lo que más amaba, lo que Dios mismo le había dado, su Hijo. Y Abraham obedeció pese al dolor, creyendo que Dios, quien se lo había dado, era capaz de levantarlo de nuevo. Todo fue una sombra de lo que pasaría luego, ya que tiempo después Dios entregaría a su Hijo como Cordero perfecto, como ofrenda suficiente para la remisión. Por gracia de Dios fuimos llamados y apartados para ser parte de una nación santa, tal como lo vimos en la lectura 3, dándonos de esta manera identidad y propósito, transformándonos en linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. La palabra de hoy, la lectura 4, se centra en que no solo es necesaria la muerte y la resurrección de Cristo en la obra de salvación, sino que también es necesaria la predicación. Dice en Lucas: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este versículo
Es una solicitud y exhortación a corresponder la gracia y el sacrificio recibido. Este es el motivo de todo lo anterior. Por esta razón fueron abiertos nuestros ojos espirituales, para que pudiéramos ver la identidad de Jesús, con el fin de predicar y anunciar el perdón de pecados. Después agrega Jesús: vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús nos hizo testigos para que asumamos este compromiso y el deber de anunciar las buenas nuevas del Señor, a fin de que otros sean salvos como lo fuimos nosotros. No es una alternativa ser testigos, sino que fuimos constituidos testigos. Dice en Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también dice en Romanos: ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios quiere que nadie perezca. Realmente son hermosos los pies de los que anuncian la paz. La obra de Dios no concluyó en la muerte y resurrección de Jesús, sino que continuó en sus discípulos y ahora continúa en nosotros. Somos parte, Dios nos hizo parte de su nación santa, y esto implica ser parte de su obra salvadora. Somos testigos de la gracia recibida. Ser testigos resume nuestra misión, pero para que justamente seamos testigos de Cristo, uno primeramente tiene que experimentar la gracia salvadora de Jesús en su propia vida. Dios en su soberanía quiso que la obra fuera de esta manera, que de a poco vayamos experimentando la manifestación de Jesús en nuestras vidas y que así, como Él nos amó, seamos capaces de perfeccionarnos por medio de amar a otros. La predicación es una obra de amor a Dios y amor al prójimo. En Mateo dice: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para los que no saben, este mandato es conocido como la Gran Comisión. De la misma forma que la obra salvadora comienza con el llamado de Dios, luego continúa con la preparación que Dios nos da y sigue con la revelación de las Escrituras que también Dios da. El hecho de ser enviados también viene de Dios, también es una misión que Dios nos da. Y precisamente, según podemos ver en esta lectura, Dios nos exhorta a ser testigos hoy. Por otro lado, es importante saber que la obra de evangelización no es una tarea fácil. Solo se puede llevar a cabo cuando el Espíritu Santo reviste de poder a sus siervos. Por eso luego Jesús remarcó la necesidad de esperar al Espíritu Santo, tal como vemos en Lucas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre para vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Así como los discípulos,
mientras esperamos la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, debemos instruirnos bien en su palabra para estar fortalecidos y listos para la tarea. Es Jesús quien envía, y el hecho de que acompañe este mandato con su bendición y con el poder de su Espíritu certifica que es la voluntad absoluta de Jesús de que seamos testigos fieles de su gracia. Y no estaremos solos en esta tarea, sino que tenemos la promesa de que en cada paso Él irá con nosotros. Dice en Mateo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por último, también podemos aprender de la actitud de los discípulos al esperar el llamado de Dios. Finaliza la palabra de Lucas diciendo: ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Es interesante notar que al no comprender las Escrituras, tras la muerte de Jesucristo, los discípulos habían caído en un cuadro depresivo. Estaban muy tristes, muy desanimados. Sin embargo, la controversia, tras entender las Escrituras, la controversia con este versículo es que al retirarse Jesús, ellos se llenaron de gozo, de gran gozo, al punto que no paraban de alabar y de bendecir a Dios. Ser testigo de la gracia recibida es una tarea ardua, sin embargo refleja dónde tenemos puesta nuestra esperanza. La adoración y el gozo nacen del hecho de haber entendido las Escrituras y de tener conciencia de la gracia recibida. Como conclusión podemos decir que la muerte y resurrección de Cristo fue necesaria para nuestra salvación y que a través de siervos que aceptaron y supieron llevar su misión, a través de ser testigos fieles, fue que el Evangelio llegó hoy a nosotros. Todos tenemos un trasfondo diferente. En diferentes circunstancias e instancias fuimos llamados. Sin embargo, hoy todos estamos acá, todos estudiamos. Y justamente hoy nos fue dada precisamente esta palabra. Por lo tanto, sabiendo que por gracia fuimos llamados por Dios, por gracia fuimos justificados y que también por gracia se nos dio una identidad, un propósito, una misión, es nuestro deber y responsabilidad corresponder a este favor, a fin de compartir esta gracia con otros que viven en oscuridad, que están en el mismo estado asfixiante que estábamos nosotros antes de ser llamados, antes de ser hallados. Los discípulos, luego de haber recibido su misión, con gran gozo esperaron la venida del Espíritu Santo, a fin de cumplir con su propósito. Y no paraban de dar gracia y de adorar a Dios. La pregunta es, ¿somos conscientes de la gracia recibida? Si la respuesta es no, entonces pidamos a Dios entendimiento para comprender esto. Pero si la respuesta es sí, entonces debemos preguntarnos, ¿estoy correspondiendo? ¿Estoy correspondiendo a la gracia recibida? Aprendamos de los discípulos. Experimentemos a Jesucristo saboreándolo con todo su esplendor en nuestras vidas y seamos testigos fieles de su obra redentora. Hay muchos que necesitan saber de Dios. Quizás un amigo, un familiar, un conocido, quizás un pueblo entero, agoniza en la oscuridad, en la desesperación. Dicen Corintios, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Tengamos el mismo ardor que tenía Pablo ante la necesidad de predicar el Evangelio. Guardemos con gozo la palabra. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros como obró en nuestros antepasados de fe, y seamos testigos excelentes
de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Voy a compartir un pequeño testimonio. Me causaba gracia escuchar a Cucho cuando vino y me presentó. Cucho dice que como limón, porque soy muy seco, tengo cara de enojado, dice Cucho. Pero es toda una coraza, yo en realidad soy muy tiernito. Me sensibilizo muy fácil. Al recibir la noticia de que debía meditar en esta palabra, acepté gozoso la oportunidad, ya que entendía que Dios iba a decirme algo. A pesar de que sabía que iba a ser duro, me iba a mostrar algo. Así como mis ojos están pendientes de cada paso que da mi hijo, igual Dios está pendiente de todo lo que me pasa, de todo lo que vivo. Acepté con mucha alegría y expectativas este desafío, como si la invitación me la había hecho Dios mismo. Pero por otro lado, como es común de Dios, sabía que iba a tener algún tipo de confrontación. El título de la lectura es Testigo de la gracia recibida. Y lo irónico es que precisamente a lo que hace referencia es justamente lo que evito, consciente o inconscientemente. Sinceramente desearía que esta parte, la necesidad de la predicación, el hecho de ser testigo, no hubiera estado en la Biblia. Porque como entendí, la predicación es una extensión de la obra de Dios. Y no resulta cómodo entregarme en las manos de Dios. No me resulta cómodo. No puedo entregarme a la dependencia total de Dios. Sin embargo, es cierto que estoy acá, que si estoy acá es porque alguien se entregó, alguien sí se entregó. Alguien sí aceptó continuar con la exhortación de Dios. Es muy cómodo vivir con el llamado, la justificación y con la promesa de que algún día compartiré un lugar con Dios en los cielos. Es muy cómodo tener la palabra de Dios cada mañana, saber que cuento con Dios en cada conflicto y ver cómo Dios de a poco ordena las cosas en mi vida, soluciona mis errores. Todo eso es muy cómodo, todo eso es muy lindo. Es lindo llegar a la iglesia, escuchar la palabra y después irme a mi casa y continuar con mis luchas cotidianas, que otro predique, que otro sea el que consuele. Quizás al principio está bien esta forma de vivir para un seguidor tibio, pero no está bien para un discípulo. No basta solo con recibir y recibir como un niño, sino que en la obra salvadora había algo más. Dice, como dice en Lucas, como leímos, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Esta conferencia permitió que me sincerara conmigo mismo. En cada palabra, Dios me fue revelando lo que soy, mis límites, lo que busco, en dónde en realidad están puestos mis ojos. Soy una persona que no busca mucho. Con lo justo está bien. Pero si hay algo que deseo y que me esmero por conseguir es el hecho de tener tiempo para mí, tiempo para descansar, tiempo para respirar. De ahí que uno de mis mayores sueños es dejar de correr para vivir en esta vida agitadora. Soñaba con llegar al día donde pudiera sentarme en una reposera al aire libre, descalzo, sintiendo la tierra con los dedos, respirando bien profundo como tragando el aire.
Y justamente por eso, luego de trabajar todo el año, lo que más anhelaba es poder irme unos días a lo de mi papá, un pueblo chiquito, sin nada, pero con unas montañas hermosas y un aroma a plantas mojadas que cada día me acompañaba. ¿Qué quiero decir al contar esto? Que hay un deseo en mi corazón, de mi carne, que me está tironeando. Que cada día se vuelve más grande y que cada vez lo materializo más. De la palabra de ayer un versículo resaltó: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Donde vi cómo los deseos carnales batallan contra el alma realmente, achanchando de este modo el mandato de Jesús. No son las cosas pecaminosas en extremo las que obstaculizan la obra del Espíritu Santo en mí, sino que son cosas más sutiles, buenas humanamente, pero que son cruciales para dejar mi fe entre cuatro paredes, encerrada, hasta hacerla desaparecer. Seguro que los discípulos también tenían sueños y muchos planes humanos. Seguro que tenían miedo a soltarse, a dejar el control de sus vidas 100% en las manos de Dios y dependiendo pura y exclusivamente de Él. Sin embargo, ¿cómo fue la vida de ellos luego de que Jesús los enviara? Realmente no hay referencia de que alguno haya desistido de llevar sus deseos carnales. Todos los discípulos murieron como mártires, predicando hasta el último instante las buenas nuevas del Señor. En algún sentido calculo que soy una especie de discípulo, o al menos quiero llegar a serlo. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que mi carne debe morir, mis sueños y deseos también deben morir. Si realmente soy discípulo, es mi deber, es mi obligación seguir, imitar y obedecer a Jesús. Misteriosamente, así como Dios está acostumbrado a obrar, antes de venir a la conferencia escuché el versículo de Juan. De cierto os digo, que si grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva frutos. Lo repitieron varias veces, mientras pasaban imágenes de lo que Dios había hecho en 40 años en Argentina con esta iglesia. Siervos, así como los discípulos, bajaron en Ezeiza sin saber hablar el idioma, sin saber a dónde iban a dormir esa noche, con niños chiquitos, pero con un corazón ardiendo de gozo por servir a Dios. Realmente yo no sé qué pasará mañana, pero estos días hubo un quiebre en mi corazón, donde Dios me mostró que la obra salvadora no termina en volver a mi casa al mediodía, los domingos cuando termina la reunión dominical, lo vuelvo a repetir, no alcanza con guardar la palabra para mí, mi familia, con intentar ser buen testigo de Dios en mi trabajo, no alcanza con eso. Qué lindo sería que al final de mis días Dios me recibiera, me palpara la espalda y me acomodara unas reposeras para mí y que se sentara junto a mí y mirando al cielo con los pies descalzos, tirando hacia atrás las piernas, extendiéndolas bien largo, respirada profundo y me dijera: ya está, Cristian, descansá, fuiste un buen discípulo. Realmente no sé qué pasará mañana, pero sí sé a dónde debo apuntar. Como versículo, como una palabra, elegí este versículo de Juan. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Bueno, voy a hacer una pequeña oración, ¿sí? Dios Padre, te damos gracias por esta palabra en donde tú nos exhortas, en la que tú nos declaras testigos tuyos. Ayúdanos a tener este compromiso en nuestro corazón, a confrontar
los deseos que están ahí ocultos, detrás de todo, nuestros sueños, que nos impiden entregarnos en tus manos, que nos impiden experimentar el poder de tu Espíritu Santo. No sabemos cuándo, no sabemos qué vas a hacer de nosotros, pero ayúdanos a que podamos decir cuando tú quieras, en donde tú quieras, yo puedo ir. Gracias, Dios, por esta palabra. Bendice toda la reunión, todo el culto, los testimonios que habrán, y pedimos tu compañía siempre en nombre de Jesús. Amén.